Buenos días, Inge. Buenos días con todos, buenos días, Buenos días, Inge. buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Bueno. Ya. Entonces entremos en este tema relacionado con esta progresión aritmética. ¿Sí? Como se había establecido dentro de ella, esta progresión aritmética, que es una sucesión de números, esos números llamados términos. Sí, en la que cualquier término del resultado de sumar al anterior una cantidad constante, sea esta positiva o negativa, llamada diferencia común. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros una sucesión de términos, una sucesión de números, como habíamos puesto aquí, que esta sucesión puede ser ascendente o puede ser descendente. En este caso es ascendente y tiene el número, aquí es una sucesión indeterminada, infinita de términos. Entonces, en la cual lo que establece que para cualquier término que tengamos aquí, ese va a ser igual al anterior, al término anterior, sumado un valor fijo, un valor determinado, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo. Pero este valor fijo, este número determinado, que se llama diferencia común, tiene que ser el mismo para cualquiera de estos términos que nosotros querramos verificar. Entonces teníamos aquí el 35. ¿Qué es igual al 35? 28 más este número, este valor fijo. ¿Sí? ¿Cuál es ese valor fijo? Lo que hacemos es la diferencia. 35 menos 28 es 7. Entonces 28 más 7, 35. Y así vemos de cada uno de estos, de esta sucesión de términos, cada de esta sucesión de números, que para nosotros determinar cada uno de estos términos tenemos que al anterior sumarle este valor de 7. Y así podemos nosotros extendernos en cuanto es esta sucesión de términos establecidos dentro de lo que es esta progresión aritmética. Entonces aquí dicen que cada término se obtiene sumando al término anterior una cantidad fija. ¿Cuál es esa cantidad fija? Es el 7. Llamada diferencia, le llaman diferencia común, ¿no? Diferencia común.
Entonces, esta cantidad fija puede ser positiva o negativa. Entonces, en este caso aquí es positiva porque es el 7. Pero también nosotros podemos tener cantidades negativas asimismo en una sucesión de términos que sean descendentes. ¿Sí? Entonces, pongamos, por ejemplo, 95. A ver. 95, 90, 85, y así sucesivamente. Entonces, nosotros que vemos aquí una sucesión de términos, de números. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos si es esta progresión aritmética? Aplicamos lo que dice la progresión aritmética. ¿Sí? Lo que tenemos aquí, en la que a cada término que se obtiene, cada término se obtiene sumando o restando al término anterior una cantidad fija llamada diferencia. Entonces aquí tengo 95, 90. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Es el mismo procedimiento. 90, tengo que restar el 95. ¿Sí? Y yo tengo ahí esta cantidad fija. Porque al siguiente término tengo que yo, mediante la diferencia, debo conocer si es o no esa cantidad fija denominada diferencia común. ¿Cómo saco esa cantidad fija? Haciendo la diferencia. ¿Sí? Del siguiente término menos del anterior. Entonces aquí 90 menos 95, ¿cuánto les da? ¿Cuánto sale, Nuri? 5. No es 5. Nuri, ¿cuánto sale? 90, 90. 90 menos 95. -5. Menos 5, resten normalmente. Por eso les decía que los números, ¿no es cierto? Los números, ya cuando veíamos los números enteros, hay enteros positivos, enteros negativos. Entonces aquí yo resto, como pongan ahí 90 menos 95. Entonces eso les va a dar 5. ¿Sí? Y así voy comprobando a ver si es que esta cantidad fija denominada diferencia común es la misma. Voy al siguiente, 85, ¿sí? Menos, es el anterior. Es el anterior. No es que estoy yo restando 95 menos 90. No, es el siguiente menos el anterior. Entonces aquí ¿por qué ves? Aquí tengo que comprobar este término a ver si es que corresponde a una progresión aritmética. Entonces 85 menos 90. Igual hago la operación menos 5. ¿Sí? Voy acá, tengo el 80. 80 menos el anterior, que es 85. Esto es igual a menos 5. Entonces, ¿qué deduzco yo? Que esta es una progresión aritmética. ¿Por qué motivo? Porque tiene la misma diferencia común en cada uno de los términos. ¿Cuál es ese término? Menos 5. Entonces, comprobemos, pues. El 90 tiene que ser igual al 95 sumado esta diferencia común. Ya. Entonces, ¿qué hago al 95? ¿Sí? Más dice. Más, pero tengo que sumar más y aquí establezco menos 5. Hay que acordarse bien de los signos y de los números negativos. ¿No es cierto? 90 más menos 5. Entonces, más por menos, queda más por menos, Doménica. Menos. Más por menos, menos. Entonces aquí tengo, ¿no es cierto? Porque dice que
como aquí está, ¿no? ¿Sí? Cada término se obtiene sumando al término anterior una cantidad fija llamada diferencia común. Cada término se obtiene. Entonces, lo que estoy haciendo yo aquí, voy a obtener el siguiente término, 90. Dice que va a ser igual, ¿sí?, al anterior, sumándole esta cantidad fija que he determinado. 90 más menos 5. Entonces, aquí al destruir el paréntesis, más por menos me da menos. Y me queda 90. Pues aquí sería más menos, me da menos 5. 95 menos 5 viene a ser que igual a 90, que es el que tengo acá. Y voy determinando yo cada uno de estos términos. ¿Ya? Entonces yo puedo identificar, aquí tenemos una progresión aritmética ascendente porque va subiendo y es positiva, y una es positiva la diferencia común. Y acá tengo una sucesión de términos que va descendiendo. Cuando es descendiente, la diferencia común va a ser negativa. Y hago la operación, no tengan ningún recelo en hacer la operación, cojan una calculadora. 90 menos 95 menos 5. Aquí era como es 70. Menos 5 les va a dar, a ver, es 70. 70, 75, 75, ¿qué tengo acá? Entonces tienen que ustedes restando. 70 menos 75 les va a dar menos 5, 65 menos 70 menos 5. Eso es para verificar que tienen la misma diferencia común. Y luego compruebo, de acuerdo a lo que me dice, que cualquier término va a ser igual al término anterior sumado o restado esta diferencia común. Sumo un número negativo. Entonces, más menos me da menos. Y sumo y establezco. Y de esa manera yo primero determino si es o no esta sucesión de términos o de números, si es una progresión aritmética. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tienen sobre esto? Para poder identificar, ¿sí pueden identificar sí o no? Hablen, hablen, hablen. Sí, jefe. Ya, eso, digan nomás, hablen. Sí. Entonces tienen ustedes, como les digo, tienen aquí una sucesión de términos, una sucesión de números. Entonces lo primero que hacemos es comprobar, como hemos hecho, si es una progresión aritmética, que puede ser ascendente o puede ser descendente. Eso es todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Ya, entonces en lo que se refiere, tenemos esta primera parte de de la progresión aritmética. Tengo que cancelar. Entonces vamos a continuar porque aquí hay que hacer operaciones referentes a esta progresión aritmética. No se asusten porque no pasa nada. Y aquí también tenemos nosotros dentro del documento que pueden ustedes tomar este documento que está en la plataforma. Entonces aquí hay otro ejemplo también referente a eso.
Tenemos aquí otra sucesión de puntos, de términos. Tenemos aquí, como les dije, otro sucesión de términos. Entonces tenemos 4, 8, 12, 16 y así sucesivamente. ¿Ya? Pues tenemos que identificar si es o no es una progresión aritmética. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo identificamos cada una de ellas? A ver, Karen, ¿cómo hacemos? Ya. ¿Cómo identificamos que es una progresión aritmética? Tenemos que restar el 8 menos el 4 Cualquiera de ellos, ¿no? Con el anterior. o sumarle el 4, No, no. perdón, restarle el 12 con el 8. Ya. A ver, reste. ¿Para sacar El- qué? ¿Qué vamos a sacar ahí? El número común ahí es el 4. La diferencia común. A ver, no, Sí, la diferencia tranquilita. común A es ver. el 4. Entonces yo primero establezco si es que el término que voy a sumar aquí, ¿sí? Va a ser el mismo para cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo resto 8 menos 4. Ya. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Siga, Nuri. Ya, a 4. Luego hago el otro término, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. 12 menos el anterior menos 8. ¿Cuánto? Es igual a 8. 12 menos 8, Nuri. ¿Cómo es, Karen? 12 menos 8. 4. 4, pues 4. Ya. Luego cojo el siguiente término número 16 y le resto el anterior, menos 12. ¿Cuánto? 4. 4. Sí. Como ya veo que la mayoría son esos, buenos que quiero el otro también, 20 menos 16, ¿cuánto es? 4 igual. Ya, 4. Como aquí tengo, ¿sí? Este 4 que es la cantidad fija. Entonces compruebo lo que me dice la progresión aritmética, que cualquier término de aquí, cualquier término, es igual al anterior, sumado más de esta diferencia común. ¿Sí? Yo quiero aquí el 12, ¿a qué va a ser igual? El término anterior 8 más la diferencia común que es 4, 8 más 4 es 12. Al 12 le sumo el 4, 16, al 16 le sumo el 4, 20. Entonces esta es una progresión aritmética. Es una progresión aritmética ascendente. Ascendente. Entonces de esa forma yo identifico. De esa forma estoy identificando. Entonces aquí pongo, acá arriba era primero que sacamos de esta diferencia común de 7. ¿Sí? Y le sumo para que me vaya dando los valores. Tiene que ser igual, tiene que ser la misma. Acá, en cambio, teníamos una diferencia común que era de menos 5. Entonces lo que hago yo es sumar 95 en el siguiente, ¿no? 90, para poder sacar los valores. 95 más menos 5 me va a dar 90. Y acá tengo esta diferencia común que es 4. Entonces siempre va a ser esta serie, va a ser ¿cuál? De 4 en 4, 4, 4, 4, que vaya sumando. Acá en cambio va a ser ¿qué? De menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, que vaya aquí sumando un menos, un valor negativo. Y en la primera igual, si va a ser de 7 en 7. Entonces tengo que ir sumando 7 más 7 más 7. La diferencia común. ¿Sí? Entonces en esta forma yo compruebo.
Porque puede que acá un término, al restar el anterior, no me dé la misma diferencia común y automáticamente eso ya no es una progresión aritmética. Por lo general, la sucesión de puntos no es que sean muchos, no serán unos 4 o 5 términos o 6 términos nada más. ¿Qué podemos nosotros tranquilamente comprobar si se trata de una progresión aritmética o si no es dicha progresión? Entonces acá tengo otra progresión. Otra sucesión de puntos, de términos, perdón. Entonces tengo aquí esta sucesión de términos 80, 74, 68, 62. Ya. De la misma forma, ¿cómo hago eso? ¿Cómo establezco para yo poder identificar si se trata de una progresión aritmética? A ver, Michelle. A ver, haga. 74, 80 sería 74 menos 80. Ya. 74 menos 80, ¿cuánto le da? Menos 6. Ya. Menos 6. Ya siga, Michelle, siga el otro. 68 menos 74. 68 menos 74. ¿Cuánto le da? Menos 6. Menos 6. Ya. Tenemos una más, ¿no? 62 menos 68. 62 menos 68. Menos 6. Menos 6. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia común aquí? Menos 6. La diferencia común, menos 6. Entonces, hasta aquí digo si es una progresión aritmética, ¿cierto? Porque es la misma diferencia de cada uno de los términos con relación al anterior. Ahora, ¿cómo compruebo? ¿Qué hago yo? Dice que cualquiera de los términos es igual al anterior, sumado o restado esta diferencia común. Entonces aquí tengo el 74. Dice que va a ser igual a ¿qué? Sí, va a ser igual al anterior, que es 80. Entonces más, menos. Porque la diferencia común es negativa. Más menos 6. Por eso es que he sumado o restado. Más por menos me da a dar menos. 80 menos 6 igual a 74. ¿Sí? Entonces cojo cualquiera de los términos que yo pueda coger. Entonces tengo acá el 68, acá el 68, ¿a qué va a ser igual? Al 74 igualmente más menos 6. La diferencia común. Sí. Entonces 74 menos 6 me va a dar 68. 68. Y así voy comprobando. Para estar seguro o estar seguras ustedes que es una progresión aritmética. Si ya no sale la diferencia común, desde luego que es progresión aritmética. Sea ascendente o sea descendente. Sí, porque al momento que yo compruebo entre los términos que es la misma cantidad fija, entonces no puede haber ninguna alteración acá. Aquí no puedo tener, supongamos 68, aquí 61. Porque al comprobar ya no me hubiese salido menos 6. Sí, me hubiese salido otro número. Ya. Entonces, eso en la primera parte de lo que se refiere a esta progresión aritmética que yo tengo que identificar si es o no es. Si no es el momento en que hago estas diferencias, sí, compruebo, ¿no? Compruebo yo dentro de eso. Si no es, entonces determino que esta progresión, ¿qué se llama? Esta sucesión de términos, sucesión de números, no es aritmética. Ya.
Entonces, esta terminología en lo que tiene que ver con la sucesión, aquí, sí, parte al final como es un número indeterminado, un número infinito de términos, entonces si aplicamos esta relación. Que la progresión aritmética en sí no es más que esta sucesión de términos que tengo aquí. Ya. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Toda esta sucesión. Al primer término más, el primer término más D, que es la diferencia común, más el primer término más 2 diferencias común, más el primer término más 3 diferencias común, y al final voy a tener el primer término más N, que es el número de términos que va a tener la sucesión menos 1 y por D. Ya. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Entonces, veamos nosotros aquí. Cojamos cualquiera, cojamos esta de aquí, ¿no es cierto? A viene a ser el primer término. Reemplacemos 4. ¿Sí? Hasta nosotros, hasta lo que tenemos hasta el 62 nada más. Porque lo demás no conocemos al final. Ya, más. A ver si es lo que nosotros hemos puesto aquí en esta sucesión de números. ¿Qué dice ahí más? Entonces le pone entre paréntesis A, primer término de la sucesión de la progresión. A4. Entonces más aquí tengo más 4 y más la diferencia común. ¿Cuál es la diferencia común que yo tengo aquí? Es 4, más 4. Y cierro paréntesis. Sigamos a ver si es cierto, ¿no? Tenemos que comprobar. La matemática siempre, como les dije, fue establecida a través de estas leyes, a través de estas leyes, axiomas, propiedades, ¿sí? Y que necesariamente fueron comprobadas, fueron demostradas. Si no, no podemos, nosotros, si no ha sido demostrada, entonces no podemos nosotros hacer, o no podríamos hacer. Entonces, aquí tengo, ¿no? El primer término 4, vean. De ahí viene el segundo término de 8. Entonces aquí pongo A más D. El primero más la diferencia común. Voy al siguiente. Al siguiente término número. Entonces me dice que es igual a 4 más 2 veces la diferencia común. Entonces aquí tendría 2 por 4. ¿Sí? Más. Vamos acá. Entonces voy al tercero. 1, 2. A ver, este sería 1, 2. Sí. Voy al siguiente. Entonces aquí me dice que es A, que es 4, más 3D. 3 veces la diferencia común, o sea, 3 por 4. Y así sucesivamente. Si tengo uno más, voy a poner, sí, voy a poner A, que va a ser el primer término de 4, más 4 veces la diferencia común. Entonces, 4 por 4. Veamos si es que es así. Así tengo yo, va a depender del número de términos que tenga acá. Si nos dice el término 50, ¿cuál es el término 50? Entonces yo voy haciendo estas operaciones que voy a tener 4, el primero, ¿sí? El segundo, ¿qué va a ser igual? Aquí va a ser el segundo, va a ser 8, que está entre paréntesis. 4, 8. ¿Sí? El tercero, ¿qué va a ser igual? 4 más 2 por 4, 8. 8 más 4, 12. Y voy viendo, comparando aquí. 4, 8, 12. El siguiente, ¿qué va a ser igual? 4 por 3 por 4. 3 por 4, 12 más 4, me va a salir 16. Y el otro que tengo yo aquí, ¿sí? 4 más 4 veces 4. 4 por 4. 4 por 4, 16, más 4, 20.
Y así voy determinando yo, ¿sí? Y esta es la progresión aritmética. Esta sucesión de términos o números. ¿Qué pongo yo aquí? Y la identifico más rápidamente dentro de esto. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta. Yo, Inge, en la parte cuando usted ya está queriendo sacar la comprobación, más que todo en la parte que dice 4 más 2 por 4, ahí me perdí. A ver, aquí dice, no, el primer término es A. ¿Sí? Lo que quiere decir que para el segundo término usted tiene que sumarle a A esa diferencia común. Al primer término. A ver, Nuri. A es el primer término de aquí. ¿Cuál es el primer término? El 4. El cuarto. La segunda aquí, este segundo término, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que usted al primero tiene que sumarle, ¿sí? Esa diferencia común. ¿Sí me entiende o no? Sí. Para que usted aquí al 8 tiene que sumarle al 4, tiene que sumarle la diferencia común. Lo que está entre paréntesis es eso. Al primer término más el 4. 4 más 4, ¿cuánto le da? 8. 8. Eso es lo que quiere decir. Ya. Entonces, aquí, al tercer término, coge el primero y tiene que sumarle 2 veces la diferencia común. Entonces, aquí tiene 2 por 4, ¿cuánto es? 8, más 4, 12. Tiene ya este siguiente término. Lo que aquí quiere decir que usted, al primer término, le va sumando. ¿Sí? Le va sumando las tantas veces sea la diferencia común. Entonces, para aquí, vamos nosotros del 12. Para el siguiente, que es el 16, nosotros tenemos aquí el primer término más 3 veces la diferencia común. Aquí quiere decir 3 por D. Como la diferencia común es 4, entonces nosotros multiplicamos 3 por 4, 2. Más el A, más 4, ¿cuánto me da? 16. Ahora, lo que nosotros hacemos, esto mismo que estamos haciendo, ¿sí? Lo hacemos nosotros directamente aquí. Lo hacemos directamente aquí nosotros. Ya, Inge, si tuviera, por ejemplo, una cifra más, sería 4 más 5 por el factor común. Ya, La diferencia común. aquí perdón. entonces, Sí. aquí en lo que usted quiere, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el siguiente. Usted le va poniendo, aquí le va poniendo. Entonces va a tener usted al primer término más. Ya usted aquí sumó 4D, 4 diferencias comunes. La siguiente va a ser 5D. ¿Sí? 5D. Como D es la diferencia común es 4, multiplicamos 5 por 4. ¿Sí? Entonces aquí 5 por 4 más 4 le va a dar ¿cuánto? 24. Entonces usted sigue aumentando aquí de 4 en 4, va a seguir con la sucesión de términos con la progresión aritmética. 4, 8, 12, 16, 20, 24. La otra es 28. Acá tendría 6 por 4, 24, más 4, 28 y así sucesivamente. A lo que hace referencia esta diferencia, esta sucesión de términos. Es de esta sucesión de términos que nosotros tenemos. Y vamos sacando de cada uno de ellos hasta el último. Hasta el que tengamos dentro o que nos pidan dentro de estas progresiones. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí nosotros, si seguimos, queremos seguir nosotros aumentando los términos, sí, vamos a establecer tantas veces sean la diferencia común que seguimos multiplicando. Aquí, como le decía, 6 por 4, 24 más 4, aquí voy a tener 28. La siguiente, 6
sería 7. 7 por 4, 28 más 4, 32. Y voy aumentando yo la progresión aritmética. ¿Sí? Entonces yo tengo esto, ¿no? Así, sucesivamente. Y voy encontrando los términos. Si me dice cuál será el término número 30. ¿Cuántos términos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quiero saber cuál es el número 30. El término número 30. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí, directamente, si es que tengo esto, voy aumentando de 4 en 4 hasta hacer 30 veces esto. Voy a tener 30 términos. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Y así hasta tener lo que me dice en el término número 30. ¿Cuál será? ¿Sí? Cualquiera de estas. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál será el término número 25? ¿Sí? Entonces al 70 más 7, de ahí al otro más 7, hasta completar aquí 25 términos. Desde aquí 25, y ese va a ser el término número 25 que me están pidiendo. Entonces, para nosotros buscar eso, determinar, para no estar haciendo manualmente como nosotros estamos aquí, de uno por uno, ¿sí? O aplicando lo que tenemos en cada uno de estas terminologías, o directamente aquí, como ya conocemos la diferencia común, vamos aumentando aquí de 4 en 4, de 4 en 4, hasta tener 30 términos. Entonces nos va a ser largo, ¿no? Entonces para nosotros no hacer eso simplemente en lo que tiene que ver con la progresión aritmética, existe una fórmula que se llama el cálculo del último término de una progresión aritmética. Si no, ustedes comprueben aquí. Pongan 30, sumen aquí, de 4 en 4 van poniendo, de 4 en 4, y luego cuentan 30 términos. A ver cuál es el último de acá. Y como les digo, ese es el que sería el último término. Espérenme un segundito. El término. Sí, entonces para ello nosotros tenemos esta fórmula para calcular el último término de una progresión aritmética. Me avisan si no están entendiendo. Avisarán si no están entendiendo. Ya, entonces aquí tenemos a ver, si me están entendiendo lo que les dije anterior. Sí. La progresión aritmética es una sucesión infinita de términos. ¿Sí? En la cual cualquiera de los términos va a ser igual.